Hablar del sector editorial en Argentina, hoy, esto es abril de 2019, exige empezar por la crisis, que es lo que seguramente mañana en la apertura formal de la feria se va a mencionar y que está saturando las conversaciones del sector desde hace 3 años. ¿Sí? Hay mucha preocupación. Esta crisis está afectando prácticamente todos los segmentos del sector editorial, ¿sí? Y con datos muy precisos de caída de las ventas, una disminución muy marcada de las tiradas. El número de títulos de novedades no ha bajado tanto, pero cierto es que las tiradas iniciales bajaron. También se observa una demora, un corte en las cadenas de pago. Es un sistema distinto al español, el sistema de librerías, que es por consignación. En fin, si podemos hablar después sobre eso. Cierre de librerías, cierre de imprentas, despidos, reducción de los programas anuales de publicación de las principales editoriales. En fin, es una situación compleja y lo cierto es que no ha habido respuestas por parte del gobierno, que es una crisis que claramente excede al sector editorial, es decir, hay una situación de crisis socioeconómica que está impactando sobre el conjunto de la economía y por ende les cabe las generales de la ley al sector editorial y también impacta, pero hay algo específico que empieza antes, ¿sí? Empieza antes porque se liberan algunas barreras que no eran del todo buenas, pero se liberan para el ingreso de importaciones y de manera irrestricta, y al mismo tiempo no hay mucho más política que eso. Es decir, tenemos un gobierno actualmente que no está implementando ninguna política para amortiguar, para moderar los efectos más nocivos de esta crisis. Y ciertamente no se trata de una crisis pasajera, sino que ya empezamos a ver que está calando profundamente y que va a tener efectos difíciles de recobrar en lo inmediato. Sí, va a tardar algunos años. Bueno, creo que España ha vivido la experiencia de lo difícil que es recuperar el cierre editorial, el cierre de librerías, es decir, requiere mucha inversión en tiempo y energía eso. Pero empiezo diciendo, hablando de la crisis, porque es el tema de agenda, pero a veces el problema de la crisis, de la coyuntura, hace que se opaque, que quede relegado otros problemas de más largo plazo que viene arrastrando el sector editorial y que es necesario atender, ¿sí? Por un lado, un proceso de concentración editorial, ¿sí? Muy marcado, donde un grupo pequeño de editoriales que se ha extranjerizado empieza a dominar la venta de libros y tiene en la relación de fuerzas, tiene mucha más capacidad de posicionar sus libros por vínculo con las librerías, por publicidad, en fin, por un montón de razones, marginando, dejando en un lugar no menor, digo, porque ha crecido el sector de la edición independiente, se ha fortalecido, bueno, por razones distintas, la disminución de las barreras, bajaron las barreras para acceder a la posibilidad de publicar, los costos, etcétera, etcétera. Entonces, ha habido ahora voy a hablar en un segundo sobre eso con más detalle, pero una expansión de la edición independiente en Argentina. Pero es cierto que la concentración en el mundo editorial es un tema importante que no puede ser desatendido. Y ciertamente no ha habido en los últimos años una política dispuesta a atender a esa asimetría. Pero no es la única asimetría, no es el único desequilibrio, porque el otro, que es menos discutido, pero creo que es más importante, que tiene que ver con la dimensión federal o regional, ¿sí? En Argentina, el sector editorial y librero está hiperconcentrado en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, ¿sí? Esto es un tema muy importante. Buenos Aires hace un par de años salió en una revista inglesa, en un estudio, que no sé cuán serio es, pero como Buenos Aires, la ciudad con mayor número de librerías en el mundo o algo así. Bueno, no estoy tan seguro que en efecto sea así. Acá se lo festeja y está buenísimo porque en parte es una caricia a nuestro gigante ego, entonces funciona. Pero lo cierto es que si
nos distanciamos un poco de eso. Si levantamos la visión, vemos que eso se reduce a la Ciudad de Buenos Aires y te diría que a algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Hay ciudades como Córdoba, en la cual yo nací y crecí, que también tiene librerías, que tiene algunas editoriales. Rosario, que es una ciudad importante, pero después empieza a ralear, ya no hay mucha presencia y tenemos un vacío, un desierto del mundo editorial y librero. Esto tiene efectos directos sobre la capacidad de expresión y la posibilidad de constitución de espacios literarios. Es decir, hoy los autores conocidos argentinos o son porteños, son de la Ciudad de Buenos Aires, o son del interior del país que están viviendo en Buenos Aires, porque las posibilidades de producción real, es decir, de una editorial que te edite bien, que te visibilice, que te consagre, que te haga reconocer, que te haga circular en el mundo, están en Buenos Aires. Entonces, al no haber una distribución medianamente, no digo que se desconcentre Buenos Aires totalmente, porque hay lógicas que son difíciles de modificar, hace falta alguna clase de política pública en ese sentido, pero también lo mismo en cuanto al acceso. Es decir, las librerías también son muy pocas. Argentina es un país muy extenso, territorialmente muy extenso, y no tenemos política de distribución donde el Estado facilite eso. Es decir, no hay buenos acuerdos con el correo para disminuir los costos. No hay empresas de distribución interesadas en llegar a puntos un poco distantes o recónditos del país, simplemente por economía de escala. No les conviene desarrollar una logística que llegue ahí. Entonces, muchas librerías del interior del país, a la distancia, ven que su oferta queda reducida a los bestsellers de las grandes editoriales. Entonces tenemos pocas librerías que dificultan claramente el acceso. Hay pueblos que no tienen librerías, hay zonas que realmente no tienen acceso, y las que hay, en muchas ocasiones, solamente cuentan con muy pocos libros. Es decir, la famosa inventada biodiversidad no se cumple en el interior del país. Y tenemos ahí un problema serio que tiene que ser pensado de un modo. Y más aún si tenemos en cuenta que en Argentina existe la ley de precio fijo del libro, que es una excelente ley, a imitación del modelo francés, que ha protegido. Así como puedo decir que hay una concentración en el sector editorial, en el sector librero hay una tendencia a la concentración, pero está lejos de ser un problema grave. Hay una enorme red de librerías independientes y eso ha sido posible por una ley que permitió que no haya una competencia abusiva, desleal, ¿no?, que diera por tierra a esos esfuerzos de pequeños y medianos libreros. Pero esa misma ley, que es muy positiva en ese sentido, al mismo tiempo, para las ciudades del interior, mientras más nos alejamos, complica, porque un libro publicado en Tierra del Fuego, en Ushuaia, al sur del país, casi en la Antártida, no publicado, sino distribuido ahí, y distribuido al norte del país, o en la Ciudad de Buenos Aires, tiene el mismo precio. Y el costo del transporte, que es altísimo, lo tiene que absorber el editor o el librero. Con lo cual, los márgenes de ganancias se achican. Ahí tenemos un problema que, si no hay una política activa para promover, para abaratar, para facilitar la distribución, lo que vemos es un mercado que está asignando de manera injusta, ¿sí?, inequitativa, mejor dicho, a la circulación del libro en el país. Ahí tenemos un problema, ¿no? También tenemos otra cuestión de más larga data, que es una pérdida continua del lugar del libro argentino en el espacio hispanoamericano. ¿Sí? Yo creo que en el último tiempo hay editoriales chicas y medianas que se han profesionalizado, han mejorado y están teniendo mejores estrategias de internacionalización, ¿sí? Y creo que eso es sustentable y está muy bien. Sin embargo, en términos cuantitativos, si comparamos si comparamos la producción de cantidad de títulos, el volumen, la fuerza intelectual, cultural del mercado argentino, después vemos los números de exportación y no se corresponden. Realmente tenemos un lugar muy marginal y eso tiene que ver con las sucesivas crisis. Argentina atraviesa cada X cantidad de años alguna crisis muy fuerte que atenta sobre la continuidad de los proyectos. Por supuesto, una dictadura en el medio, muy brutal,
que cercenó, que limitó las posibilidades, pero también no hay que achacarlo solamente a situaciones. Cuando hay gobiernos democráticos con estabilidad económica, no necesariamente tenemos políticas estratégicas de largo plazo. Tenemos a veces buenas políticas que pueden alimentar el mercado interno, mejorar y potenciar las editoriales independientes. Hace algunos años atrás, con el gobierno anterior, existió algunas políticas muy interesantes, pero no vemos, salvo el programa Sur de Traducciones que mencioné antes, no hay una política estratégica de largo plazo. Entonces vemos una pérdida en el sector más allá de las fronteras del país. Ahí tenemos un tema no menor. Entonces, ese es un gran panorama general. Las editoriales independientes, en términos generales, siempre es muy difícil definir qué es editorial independiente, es una discusión analítica que no me interesa darla, porque tampoco sabría cómo darla en pocas palabras, pero es un concepto que políticamente se ha utilizado y se ha movilizado, y muchas editoriales se ven reconocidas en esa noción de edición independiente, porque solamente la mención da cuenta de algún problema, de una realidad del mercado. Es decir, que muchas editoriales se sientan parte de un conjunto, se sientan parte de una comunidad que se enuncia como independiente, significa que algunas otras están concentradas, ¿no? Entonces, es interesante. Ahora, existe una especificidad argentina, ahí las editoriales independientes, en términos generales, claramente vemos un fenómeno similar en muchos países. México tiene un lindo paisaje de edición independiente, Chile, por supuesto. En fin, creo que Argentina ha crecido y hemos pasado de un momento muy singular ligado a la crisis de 2001, la crisis económica de 2001, donde las editoriales independientes, por un lado, se alejaban y criticaban el proceso de concentración, y por otro lado se montaban a un momento muy, digamos, romántico, contracultural, ligado a la crisis socioeconómica, donde todo parecía posible. Entonces, la edición independiente se pensó muy en esa clave de crítica política, crítica cultural. Luego, a medida que aparecían más editoriales independientes y empezaba a profesionalizarse eso, apareció un grupo ligado a la Alianza de Editores Independientes Francesa, que se llamó Edinar. O sea, primero fue la FLIA, que es la Feria del Libro Independiente, con una A bastante plástica, amorosa, amable, una cantidad de nombres, autogestiva, etcétera, etcétera. Después, que esa visión más contracultural. Después vino el Edinar, que reunía algunas editoriales un poco más establecidas y que buscaban visibilizarse a través de la noción de independientes, que era Editoriales Independientes Argentinas, Edinar. Y finalmente, el último estadio de eso, que me parece que pareciera el más sustentable y que va a tener frutos en el largo plazo, es el que están gestionando los editores del sello Godot, Víctor Malumián y Hernán López Wine, a través de la FED, la Feria de Editores, que empezó siendo un pequeño encuentro en una radio y hoy es un gran encuentro que se insertó en la agenda cultural de la Ciudad de Buenos Aires, con su propia mini jornada de profesionales, con un público muy específico que se va ampliando año a año, pero es un público que sigue catálogo, que sigue editoriales, atento a eso. Es decir, se empieza a recortar un público lector que ya puede diferenciar entre sellos, que puede identificar autores asociados a sellos, a marcas, a nombres de editores. Entonces, el último año, no quiero mentir, pero alrededor de 250 editoriales, de las cuales 60 eran latinoamericanas. Un evento muy importante se hizo y va creciendo año a año. Entonces, es importante recalcar el lugar que están teniendo los editores independientes en la renovación del paisaje cultural argentino. Entonces, creo que si la economía fuese un poquito más favorable, las posibilidades de expansión y de internacionalización serían claramente mayores, porque hay una energía cultural, por ponerle algún nombre a esto que es bastante difícil de hacer, ¿no? Ahora, uno podría decir que la edición argentina vive y vivió pese al Estado, ¿sí? Uno diría que la mexicana por el Estado y la argentina pese al Estado, ¿no?